Bueno, vamos a charlar con Luis. Luis, gracias por estar. Un lujo, un placer. Te saludo. No, lo nuevamente. mismo, Alejandro. Un ¿Cómo placer estás? estar aquí contigo. Muy bien. ¿De dónde sos? ¿Pero naciste en Estados Unidos? Yo nací en Estados Unidos porque mi padre estaba estudiando medicina en los Estados Unidos, en Filadelfia. Sí. Y nosotros somos una familia grande, somos 7 hermanos. Ujú. Y 3 de nosotros nacimos en Estados Unidos y regresamos muy rápidamente a Colombia. Y obviamente pues soy ciudadano colombiano, hijo de padre y madre colombiano, como se le conoce en la Constitución, en todas las constituciones, el jus sanguinis, que es la sangre de los padres, es la que le dan en el fondo a uno la nacionalidad. Te está viendo toda Argentina, porque es un programa muy federal, nos ven en las provincias, en el interior, en la gran capital, en Buenos Aires. Entonces, y es un programa que habitualmente ve aquel que le gusta la política y aquel que no entiende tanto de política ni de actualidad, pero tratamos de preguntar más bien fácil. Vos sos presidente del BID. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí lo tuvo el presidente del Banco Mundial hace un mes aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia entre el Banco Mundial y el BID? A ver, contame. ¿Qué es el BID? Primero que todo, ¿qué es el BID? El BID es básicamente un banco que se dedica a financiar fundamentalmente a los gobiernos. Financiarle a los gobiernos a largo plazo, a periodos de 25, 30 y hasta 40 años. ¿Para qué? Para hacer grandes proyectos de infraestructura, para hacer reformas, para ayudar con el conocimiento. Pero, pará, dame cosas en donde si yo fuese gobierno te puedo pedir dinero a vos que sos del BID. Para hacer un puente me prestás. Para hacer un puente o como tú decías anteriormente, por ejemplo, para conectar Argentina con Chile a través de ese paso que hizo en su momento San Martín. Tiene que Cruz. ser una obra. No te puedo pedir dinero para paliar un déficit, por ejemplo. ¿Puedes pedirlo? ¿Puedo pagar planes sociales si quiero con un préstamo Como del de BID? hecho lo hacemos en Argentina, por ejemplo, un programa que se llama Promueva, que es un programa de integración en los barrios de la Argentina, en distintas ciudades. O para una ciudad con garantía, por ejemplo, el AUSA o, por ejemplo, un sistema de transporte masivo. No le prestan a empresas ustedes, les prestan a estados. También le prestamos a empresas a través de un brazo privado, pero no es un banco comercial común y corriente, sino por naturaleza este tipo de bancos toman mucho más riesgo. A ver eso. ¿Por qué toman más riesgo? Porque nos interesa estar donde típicamente la banca comercial no está, para hacer viables proyectos que de otra manera Por no ejemplo, fueran. ustedes le prestaron mucho a Haití, ¿no? Le dieron una enorme mano a Haití. Y ahora están prestándole a Nicaragua para mejorar su red de tendido eléctrico, por lo que he leído. Así es. En el caso de Haití, nosotros no le prestamos a Haití. Nosotros hacemos donaciones a Haití, que provienen básicamente de las utilidades que genera el BID, que son en torno a $1.000 millones al año. De ahí tomamos 200 millones que hacemos como donación a Haití, porque es un país que tiene, se parece, como sabemos, más a un país africano que a un país latinoamericano. En el caso del resto de los países de la región, Nicaragua y otros países de bajos ingresos, también les prestamos de acuerdo a sus niveles de desarrollo y de las necesidades. Y la manera que lo hacemos es que con todos los gobiernos nos sentamos cada vez que entra un gobierno y decidimos en los siguientes 4, 5 años o 6 años, como el caso de México, cuáles son las prioridades que ese país quiere trabajar con nosotros y a partir de eso hacemos una estrategia. Me interesa conocerte mucho a vos, además de conocer del BID. Sos nacido en el 53. Así es. 53. ¿Sos periodista? Estuve en una época trabajando en periodismo, sí, en Colombia. ¿Diste clases o trabajás en Harvard? No, estudié una fellowship que se llama en Harvard precisamente para periodistas, se llama la Nieman Fellowship, o se llama la Nieman Fellowship. Y tenés infinidad de reconocimientos, sos honoris causa, tenés doctorados. ¿Cuál es tu título? ¿Qué sos? Pues yo estudié básicamente administración de empresas y economía, y ese fue con lo que empecé, pero como todo en la vida uno va como moviéndose según las oportunidades y aprendiendo un poquito en el camino de todo. Bueno, necesito preguntarte algo que, a ver, para entender un poco, nosotros entendemos que en Argentina pasamos a ser un país un poco más normal o tratamos de normalizarnos, que veníamos con una cierta neurosis, si se puede aplicar el término psiquiátrico, para un país, ¿no? para un Estado. Con tu mirada, sos presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, sos un ejecutivo que viaja por el mundo, se entrevista con presidentes. Contale a mi país, ¿qué es ser un país normal? A ver, me interesa mucho escuchar. Lo anoté acá como primera pregunta para hacerte. ¿Qué es ser un país normal en tu mirada? Yo diría que
para cualquier sociedad lo más importante es la confianza y ser predecible. En cierta medida, los países más aburridos son los que más prosperan. Para que eso me gusta mucho, eso me interesa cómo lo explicás. Los países más aburridos, hasta diría para vivir, son los que más prosperan. Porque son más predecibles, porque tienen, digamos, mucho más ordenada la casa. Veamos lo que pasaba en Argentina. Bueno, yo te cuento algo. Yo tengo 45 y del otro lado los de mi generación o el que tiene tu edad. Si vos hubieses nacido en Argentina, ya hubieses tenido que vivir tres grandes crisis. Así es. Eso en un país aburrido no pasa. Ahora, No nosotros pasa. muchas veces, no sé si es para tratar de autoconvencernos, sino, y nosotros los argentinos estamos entrenados, somos boinas verdes. Por eso cuando vamos a otro lugar nos va bien, pues estamos acostumbrados a vivir eso. No está bueno que nos entrenemos en eso. Mire, primero, este es un país que abunda en talento. Y uno se encuentra, yo le digo en el propio BID, o sea, nosotros tenemos cantidades de funcionarios argentinos talentosísimos, pero lo ve uno en todas partes. Este es un país que siempre tuvo talento. Cuando uno lo compara con el resto de América Latina, lo que se llaman los índices de desarrollo humano, o sea, la calidad de la sociedad argentina como un todo y lo que había conseguido en cuanto a educación, en cuanto a cobertura de salud, etcétera, era uno de los países, siempre lo fue, uno de los países más avanzados. De tal manera que lo que uno ve, obviamente, hoy en día en Argentina es un proceso que yo encuentro realmente fascinante. ¿Por qué? Cuando llega el presidente Macri tenía dos opciones. Seguir el camino que venía, que era un camino básicamente en que el Estado no estaba creciendo, en que había decrecimiento económico, en que no tenía acceso a los mercados para financiarse, o por el contrario, empezar un proceso de ajuste que todos los técnicos, todos los economistas dirían, no, haga un shock. Detrás de un Vos shock sabés que la palabra ajuste a muchos que te están viendo del otro lado... se mueren del susto. Oh, es terrible. Mírame, Luis, terrible. Pero del susto, miedo. Pero, y eso lo entiendo perfectamente por toda la historia que hablábamos al principio. Entonces el presidente y su gobierno lo que deciden hacer es un proceso paulatino. Pero ese proceso, yo estoy absolutamente convencido que lo que ha empezado a hacer es que puso otra vez a Argentina en el mapa. Eso es ser normal. O sea, y sobre todo normal porque empieza por entender algo tan básico como que el crecimiento económico grande en los países proviene del espacio que tenga el sector privado para desarrollarse y crecer. ¿Cómo es eso? ¿El crecimiento de los países está más ligado al sector privado? O sea, en otras palabras, entre más capacidad, más atracción haya para que el sector privado opere en ese país, que haya más competencia, que haya más oportunidades que se van generando desde la persona que aquí hace el catering, que me está hablando cómo consigo un crédito en el video ahora antes de entrar. Él quiere crecer su negocio. Y así tantas otras personas. Si uno pretende que eso solamente lo haga el Estado, pues lo que va a tener es una economía que tarde o temprano no crece y que va a tener que ir aumentando impuestos para poder proveer servicios. Y esa historia en América Latina la conocemos. Escúchame, Luis, o sea que a Macri lo ven bien, entonces, o sea, el sistema... Yo diría que lo ven bien, lo ven como nos pasa muchas veces, lo ven mucho mejor fuera que adentro. Para, ¿cómo es eso? Lo ven mucho mejor fuera que adentro. Por una razón, porque yo creo que la gente aprecia el esfuerzo que está haciendo por normalizar la situación en Argentina. Y porque Argentina en alguna medida ha vuelto a ser, yo lo veía por ejemplo hoy en el hotel, yo vengo a la Argentina 2 veces al año, yo nunca había visto tantos extranjeros como los que he visto por ejemplo en este viaje, que están en el hotel, que están en todo, y no me refiero simplemente a turistas, veo uno gente que está haciendo negocios en Argentina, que está explorando posibilidades en Argentina. Y eso solo se crea en la medida que uno tiene reglas predecibles y que vea un conjunto de medidas ¿Pero que se qué están... es una regla predecible, Luis? A ver, Que explícamelo, sabe que... sos presidente del BID, nada Ok. menos y nada más. ¿Qué es una regla predecible? A ver. Imagínate tú una inversión que tú vas a hacer, Alejandro. Tú Dale. no vienes a hacer una inversión, imaginamos que no fuera Argentina, imagínate que fuera... Colombia, vamos a Colombia. Perfecto. Vamos a Colombia, vamos al Valle de Cauca, Eso, vamos a Cali. perfecto. Eso. Dale. Tú vas a hacer una inversión en Cali donde, por ejemplo, hay una gran producción de azúcar. Pero si a la vez te dicen, mire, aquí hay una inflación que no podemos controlar, aquí hay unos problemas que mañana lo pueden expropiar, aquí hay unos problemas de normas laborales que van a ser muy costoso y muy impredecible tu negocio, ¿vas a invertir? No. Bueno, cuando tú empiezas a cambiar y a empezar a poner un conjunto de reformas sobre la mesa y a conseguir algo muy importante, y es que la sociedad los acompañe. ¿Sabes lo que me dicen, lo que nos dicen a nosotros, medio que yo soy periodista, comunicador? Nos dicen que la empresa
que sabe que va a ganar dinero, igual invierte. O sea, que no le importan esas condiciones, que igual invierte. Que si la empresa sabe que en el Valle de Cauca, en Cali, van a ganar dinero con el azúcar, te va a invertir igual. Por más que tengas, no te digo la posibilidad de una expropiación, pero sí que tengas leyes laborales que te compliquen, sindicatos que te compliquen, que si van a ganar dinero es la ley del mercado. ¿No es tan así entonces? Eso es verdad, pero en el corto plazo. ¿Verdad? O sea, Pero en el corto plazo. Uno puede encontrar situaciones y coyunturas en que tú puedes entrar, invertir, ganarte una plata e irte. ¿Es esa la inversión que le interesa a un país como Argentina? De ninguna manera. Entonces, lo que uno tiene que empezar a construir es precisamente esa confianza en el inversor, de que sabe que está llegando a un país que tiene un enorme potencial. Y este sí que lo tiene. O sea, este déjame viajar un poquito con vos mentalmente, ¿no? Ayúdame, abrime las puertas del mundo ya que venís de recorrerlo habitualmente. Vos viajaste, te ves con presidentes, me imagino, ¿no? Viajás. ¿Qué has hecho en el último tiempo? ¿Qué países has tocado? Pues la última semana estuve en Corea, que teníamos un gran evento empresarial, que traímos cerca de 500 empresarios latinoamericanos a Corea, un país que tiene un enorme interés en América Latina. De allí fui a Japón, después estuve en Roma en una reunión con el Santo Padre y aquí me tienes hoy. Pero, ¿hacia dónde va el mundo? El que nos está viendo del otro lado, en el conocimiento, hablale a un pibe, nosotros decimos pibe, un peladito como de 18, 19 años, 17 años, o un padre de ese chico. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿En qué hay que prepararse, Luis? Mira, esa es una pregunta, y déjame te la respondo un poco larga, porque tanto tú como yo, independientemente de que yo sea un poco mayor, cuando nosotros crecimos y en el entorno en que tuvimos que vivir la escuela y nuestras carreras profesionales, la competencia estaba muy limitada a los países. La competencia estaba limitada a lo que pasaba en Argentina o a lo que pasaba en Colombia. Digamos, no había esta globalización que hay hoy en día y nuestros hijos hoy en día tienen que competir en prácticamente el mismo tipo de disciplinas con alguien en la China o en la India o en Europa o en los Estados Unidos. O sea, lo primero es que hay un mundo mucho más integrado y de otro lado tenemos una gran revolución tecnológica que todos los días nos acerca más, pero que además está produciendo un tsunami de cambios muy profundos. Por ejemplo, hoy el 5% de los empleos se pueden automatizar. Muchas de las personas que hoy ingresan a las universidades, 4 años más tarde, los empleos que pensaban que iban a conseguir van a ser diferentes. Esa naturaleza de cambio tan profundo. Y tan rápido. Y tan rápido, tú que eres una persona estudiosa, casi que le recuerda a uno las épocas de la revolución industrial, en que cuando llega el motor a vapor, y cuando llegan todos estos cambios... Terminó la artesanía. Exacto. Entonces, había un gran y muy profundo cambio de época. Yo creo que estamos con algo como, digamos, una coyuntura parecida, pero también en un momento absolutamente fascinante, porque creo que a nosotros los latinoamericanos nos da una oportunidad de hacer el salto que no pudimos hacer con la revolución industrial. Y es que la revolución industrial nos dejó por ese tren, lo perdimos. Lo que pasa es que perdimos el tren de la revolución industrial, pero el nacimiento, o hicieron la revolución industrial los europeos con nuestro dinero, con el oro y la plata de ustedes los colombianos. Así es. Con lo mío y lo de Perú. Entonces, ¿ahora con qué? Ahora es con el talento, ahora es con el conocimiento, ahora es con la capacidad de crear en los países los entornos para que ese conocimiento, esa educación te dé la capacidad de competir en el mundo, porque esas tecnologías ya no son tan costosas como lo eran en el pasado. Vos, a ver, necesito entender de esto. ¿Vos te considerás un colombiano o un norteamericano, o tu concepto de mundo o de ciudadanía es absolutamente difuso? O sea, ¿cómo te pensás vos? ¿Cómo caminás el mundo? Yo creo que uno nunca deja, digamos, su ciudadanía y de lo que siente por el terruño, digamos. Yo me considero colombiano y 100% colombiano. Pero he tenido el privilegio de estar en una institución que su mirada es siempre sobre América Latina. Y como tal me considero un latinoamericano y alguien enamorado de esta región que tiene un potencial gigantesco, y que además tengo la posibilidad de ver a América Latina desde el resto del mundo, toda vez que en el BID los socios son 48 países. ¿Los que ponen el dinero son 48 países? Sí. ¿El BID nace en Estados Unidos? El BID nace como resultado de una idea brasilera
que en su momento le plantea al entonces presidente Eisenhower y le dice, hagamos una gran operación panamericana. Y uno de esos componentes era justamente hacer un banco de desarrollo que atendiera las necesidades de, digamos, de desarrollo en los países de América Latina. Y por eso la gran diferencia nuestra que tú preguntabas con el Banco Mundial es que el Banco Mundial tiene una mirada sobre el mundo, presta a todos los países del mundo, mientras que nosotros estamos fundamentalmente enfocados solamente en América Latina. Yo no puedo desperdiciar una charla contigo, con vos, Luis. Necesito preguntarte de un montón de cosas, porque te tengo acá y no solamente te puedo preguntar te quiero preguntar del BID. ¿Hace cuánto que no vas a China? ¿Has ido a China últimamente? Sí, fui en marzo de este año. Fuiste en marzo de este año y viajaste, y habías repetido ese viaje varias veces en los últimos años. Voy por lo menos una vez al año a China. Contame de China. ¿Qué estás viendo de China? Vos viste hay una idea, una creencia que viene China, viene por el mundo China. ¿Qué ves de China? ¿Realmente es así? ¿Ese concepto de imperial o de conquista económica mundial va a terminar siendo o no lo vamos a ver nosotros en vida? En los últimos 21 siglos, China fue casi que durante 17 la principal economía del mundo. Llegaron a tener casi el 30% del PIB del mundo. Entonces, no es como que ellos van a llegar, ellos ya han sido lo que quieren volver a ser. Ellos ya han sido lo que quieren volver a ser. Y lo que quieren volver a hacer es, obviamente, un gran actor internacional. Este nuevo Congreso que vimos la semana pasada lo que muestra es un presidente muy asertivo, con una visión de que quiere colocar más rápido a China como un eje importante en la economía mundial y, de paso, son un país con 1.200 millones de habitantes. Dicho eso, lo otro interesante de China es ver cómo pasamos de ser unos productores de bajo costo a cada vez más estar muy metidos en las áreas de innovación, por supuesto en recursos naturales, y sobre todo es un país con una enorme capacidad de ahorro. Y ese ahorro hoy en día lo exportan y por supuesto América Latina tiene que importar muchísimo ahorro. De tal manera que cuando la gente te dice ahí vienen los chinos, vienen con el ahorro, vienen con la demanda de los productos y vienen también con el deseo de establecerse de forma importante en nuestros mercados. Te doy un dato. En Brasil este año solamente, de toda la inversión extranjera directa que ha llegado al Brasil, el 30% ha llegado de China. ¿El 30% de la inversión extranjera a Brasil es China este año 2017? Este año, así es. De tal manera que tú tienes... ahora, tú me dirías, bueno, ¿todo esto es grave? No. Yo creo que nosotros lo que tenemos, y hablaba hoy con el presidente Macri, tenemos es que pensar cómo nos volvemos una plataforma que atraiga a los chinos, a los americanos, a los europeos, y quitarnos esa cosa que siempre tuvimos en la cabeza de sentirnos más pequeños. Yo creo que nosotros tenemos hoy en día una serie de fenómenos muy interesantes. Nosotros somos finalmente sociedades bastante homogéneas, cada vez más de clase media, definida clase media como gente que tenga ingresos superiores a $10 al día. Todavía tenemos enormes problemas en eliminar la pobreza, digamos, dura, pero ha sido, digamos, la evolución en los últimos 15 años en Latinoamérica es buena. Luis, ¿cómo lo ves a Trump? ¿Qué mirada tiene el BID? Cuando vos hablás por el BID, no hablas por vos. Toda respuesta que vos me des, sabes que tiene un impacto importante al otro día en los medios o en lo que pueda llegar. Entonces te pregunto, ¿cómo lo ves a Trump? ¿Qué mirada tiene el BID de Trump? A ver, yo te diría esto, Alejandro. Empecemos por entender algo que pocas veces se menciona. En Estados Unidos hay un proceso muy profundo, si se quiere llamar, de populismo, que no es solamente el que representaba a Trump, sino también Sanders. Todos nos concentramos en la campaña al final entre Sanders y entre Hillary Clinton y Trump. Hay un cambio profundo en Estados Unidos que proviene de una serie de cosas. Hay como estas fuerzas, digamos, nativistas que se sienten amenazadas por la emigración, se sienten amenazadas por una cantidad de avances de otros países, y en esencia es un país que siempre ha estado en las últimas décadas como el país central en el mundo, y empiezan a haber otros países, como es el caso de China, que empiezan a ascender. Y ese es el momento en que se encuentra Estados Unidos con un hecho adicional, y es que toda esta revolución tecnológica le ha pegado muy duro al empleo en los Estados Unidos. Le pegó duro al empleo. Al empleo y a la velocidad en el cambio del empleo, y por otro lado, las enormes desigualdades. Cuando uno encuentra que básicamente
20 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo, esa desigualdad tan profunda que nosotros creíamos que era un tema solo de América Latina, se empezó a dar tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y todos sabemos que la desigualdad es la cuna del populismo. Pará. Está buenísimo eso. La desigualdad es la cuna del populismo. Claro, porque es muy fácil presentar unos atajos rápidos. No podría haber nunca populismo en Finlandia. No, exactamente, de hecho no lo hay. Es más, cuando un gobierno, tal vez no fue este ahora, que por cierto estuvo el primer ministro acá, sino uno anterior, una de las razones que ese primer ministro tuvo que renunciar es porque el resultado de las pruebas PISA, que son unas pruebas que se hacen en 65 países, en jóvenes entre 15 y 17 años, típicamente Finlandia estaba de número 1, número 2, número 3, cayó. Y cuando cayó en ese ranking, eso generó tal debate en ese país que le costó el puesto al primer ministro. Eso para darte el tipo de contrastes en el mundo en que vivimos. Ahora, vos sabés que cuando hablan me interesa mucho y te agradezco que te hayas metido por ese callejón para hablarlo. Tema de los populismos, ¿no? Argentina tenía un gobierno populista, que era el de Néstor y últimamente el de Cristina. Y la sensación que a mí siempre me corría internamente, a mí me gusta mucho leer los periódicos de Latinoamérica, no solamente me quedo con los de aquí, sino que me meto a leer periódicos de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Perú. Era que nosotros éramos más populistas que los demás gobiernos populistas, que Evo dice ser un gobierno populista, pero muchas actitudes y acciones no es un gobierno populista. Ahora está deforestando una parte para poder hacer un corredor bioceánico, para hacer un corredor que lo conecte internamente Bolivia y que tiene problemas, tiene nativos con discusiones y con peleas internas. Que el propio Correa decía ser el más populista de todos los populistas, pero venía, se abrazaba con Néstor, se abrazaba con Cristina, sacaban foto con Fidel. Pero después, viste, no eran tan populistas, o sea, giraban para el otro lado. ¿Tenías esa sensación, ustedes también la tenían desde el BID, que había dentro del populismo muchos gobiernos populistas, más fanáticos de eso que otros? A ver, no hay duda de que algunos de estos gobiernos que tú mencionas han hecho muy buena letra en lo económico. Bolivia, por ejemplo, llegó a tener tiene casi todavía el 50% del tamaño de su economía en reservas en el Banco Central de Bolivia y manejaba, o había estado manejando últimamente, digamos, su economía de forma muy ordenada. Cuando se maneja la economía en forma muy ordenada, pues obviamente el espacio a la promesa vacía se reduce, porque se traduce entonces en una economía que empieza a tener resultados para la gente. Lo importante es, yo creo, siempre no perder de vista que indiscutiblemente hay que actuar desde el Estado en las áreas a donde se necesita, pero también hay que darle suficiente espacio al sector privado para que crezca y florezca. Y ese balance es el que es fundamental. ¿A Venezuela cómo lo ven ustedes? Mal. Lamentablemente, y lo que muestra, digamos, las últimas elecciones es que por lo menos el camino democrático en Venezuela se ve muy difícil. Es una tragedia lo que pasa hoy en día en Venezuela, porque más allá de los problemas económicos, está también la situación de una crisis humanitaria muy profunda. Me quedan 3 minutos de programa. Cuando vos me hablas del mundo que viene, Luis, también me pongo a pensar en un mundo que tenga del ocio un problema. Estamos hablando de edades jubilatorias. En Argentina se va a empezar a discutir la suba de la edad jubilatoria, 60 para las mujeres, 65 para los hombres hoy. Algunos piensan 63 y 67, o 62 y 67. ¿Cuál es la mirada que tenés vos o tiene ustedes el BID, por ejemplo, de la edad jubilatoria? ¿Qué mirada tienen? No sé si es muy concreta la pregunta, pero por ahí, ¿hacia dónde va el mundo con respecto a la capacidad que tiene? Sos una persona que sos clase 53, pero se te ve hiper activo, jovial y podrías trabajar hasta tus 80 años si quisieras. ¿Qué mirada tenés con respecto a esto, la edad jubilatoria? Ahí está parte de tu respuesta. Lo cierto es que hoy en día, gracias a la medicina y a mil cosas, las sociedades viven mucho más años. En general, en América Latina hemos tenido lo que podríamos llamar un bono demográfico, es decir, el promedio de edad de nuestras sociedades está en torno a 27, gira dependiendo país a país entre 27 y 30 años. Pero eso no va a durar toda la vida.
Entonces lo que viene ahora es un proceso de envejecimiento de nuestras sociedades, razón por la cual las reformas de tipo pensional se vuelven centrales. Y son muy difíciles. ¿Por qué? Porque eso significa, el presidente hoy lo decía muy bien en su discurso, que la gente tenga que trabajar más tiempo, entonces que la edad de jubilación sea mayor, 65 años o 70 años, ya incluso algunos países lo están discutiendo. Las contribuciones a ese régimen incluso aumentar, excluir los regímenes especiales. Todos nuestros países tienen regímenes especiales, que para los militares, que para los profesores, etc. Las de privilegio le llamamos, salen esas. Todo eso hay que empezar, esa discusión hay que darla como sociedades. Es muy difícil y políticamente muy desgastante, pero creo que es uno de los temas centrales hoy en día en todos los países de Latinoamérica. Escúchame, en líneas generales, ¿el discurso de Macri hoy te gustó? ¿Lo que escuchaste decir? Sí, y déjame decirte, yo he hablado mucho, el ministro Caputo ha sido un gran ministro, hemos trabajado muy de cerca con él, porque ellos finalmente están dedicados a hacer algo muy importante. Yo veía en el panel anteriormente que había una preocupación por la deuda. Parte de esa deuda que está aumentando Argentina es precisamente para dedicarla a la inversión en infraestructura, en temas que se traducen en crecimiento. Los 3 puntos que anotaba ahí el presidente Macri, a mí me parece que son los temas que hay que poner. Y yo que detrás de todo ese discurso, yo que le estaba diciendo a los argentinos, necesitamos un pacto. Y dice que necesita un pacto después de haber ganado unas elecciones, en que entiende que no es suficiente que el presidente tenga mayorías para que esas mayorías hagan reformas que tengan durabilidad en el tiempo. Porque en última instancia lo que tiene es una mirada que Argentina cambie para siempre. Y yo que eso hay que celebrarlo, hay que abrazarlo, y nosotros desde el BID queremos acompañarlo. Dame 2 minutos que te despido con una pregunta, un par de preguntas más. ¿Dónde vivís? Vivo en Washington, que es la sede del BID. La sede, ¿y tenés familia? ¿Tenés Tengo hijos? mi señora, tengo 2 hijos ya mayores, mi hija trabaja en Univisión en San Francisco y mi hijo... ¿Periodista? No, ella trabaja en toda la parte de, digamos, como de producción y acompañando todos estos temas de tecnología. Y tengo mi hijo mayor que vive en Colombia. Uh-huh. Tenés un parecido a un fiscal de Argentina, te lo van a decir, a Marijuán. Es el doctor Marijuán, tenés un parecido. Ahora te pregunto un poco más de tu vida. Te estaba viendo, digo, mira, tenés un aire, que es uno de los candidatos a ser el fiscal general de la República Argentina. Mancame un segundo que quiero preguntarte, muy interesante Luis tenerte, muy interesante. Gracias, Mira, me explota el celular, en redes sociales tu nombre realmente va por todos lados. Él es Luis Alberto Moreno, él es el presidente del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un lujo tener la noche de animales sueltos. Hablando de cuotas, me acuerdo, pasé en Bogotá 2 navidades, el trencito de Da Vivienda era, todo iluminado. Sí. Era la vivienda donde está el ahorrador feliz. Exactamente. Es un placer escucharlo a Luis, preguntarle sobre la corrupción, qué mirada tiene de la corrupción en América Latina él, y cuáles son, lo tengo por aquí, lo tenía anotado, cuáles son las condiciones que tenés que tener para que el BID te preste dinero. Impactó la frase en muchos argentinos que están viendo la nota de Luis. Muchos entran a las universidades para trabajar de un oficio y cuando se reciben ese trabajo es totalmente distinto. Lo está diciendo él, es presidente del BID. Más allá de su cargo, es una persona viajada, constantemente conectándose en el mundo. Tenemos tiempo para una más con Luis. Gracias a Hernancito de GL Catering, que además de ser el espartano del sabor, le pidió en vivo y en directo un crédito al BID. O sea, Luis, mírame, ¿podés creer? Le sirvió la trasnochada. Pequeño corte y charlamos. Un fenómeno este hombre, Luis Alberto Moreno. ¿Te das cuenta? Miren, yo tengo una experiencia que me ha dejado tener más de 20 años haciendo entrevistas a deportistas, a presidentes. Los tipos más grandes son los más humildes. Este hombre es el presidente del BID. Está acá sentado, charlando en vivo, absolutamente desparramando humildad para todos lados. Pequeño corte y hay pregunta para él, la última.
es justamente se hacen un seguimiento del dinero que prestan y cómo se invierte. Ya venimos. Simplemente despedirte y agradecerte este rato en Animales Sueltos, ¿no? Y nos quedó picando una pregunta, pero no vamos a llegar a la respuesta. Si hacen un seguimiento, me imagino que sí, el dinero que prestan. Hacen Por supuesto que lo hacemos. Te agradezco no, mucho. A ti, todo lo contrario, Alejandro, ha sido un placer. Bienvenido a mi país, a nuestro país. No, que se repita esta charla. Lo hacemos de vuelta. ¿Sos hincha de quién? ¿De qué equipo? Del Boca. Hey, claro. No falla. Gracias, Luis. Nos vemos mañana. Chao.